Niños y niñas, hoy en Comunicación elaboramos una propuesta de acciones para prevenir o aprovechar el impacto de los fenómenos naturales. Atentos y atentas a las actividades de la plataforma Aprendo en Casa. Sexta experiencia de aprendizaje, actividad 3. Comunico mi propuesta para la prevención de riesgos o el aprovechamiento de los fenómenos naturales. Día 1. Comunicación. Elaboramos una propuesta de acciones para prevenir o aprovechar el impacto de los fenómenos naturales. Día 2. Matemática. Cada semana tenemos más plantas. Día 3. Comunicación. Comparte tu propuesta de acciones con tu familia y comunidad. Día 4. Tutoría. Asumo compromisos para el bien común. Día 5. Arte y cultura. Mi propuesta creativa sobre la naturaleza. Además, leemos juntos. Recetario Mi Gran Tesoro. ¿Qué aprenderé hoy? Aprenderás a escribir una propuesta de acciones frente a los riesgos que pueden generar los fenómenos naturales que suceden en una comunidad para crear una cultura de prevención y aprovechamiento en tu comunidad. ¿Qué debo tener en cuenta para lograrlo? Planificar un texto adecuándolo al tema y destinatario y utilizando un lenguaje apropiado para la situación. Escribir el texto considerando la información sin salirte del tema, evitando contradicciones y usando adecuadamente los conectores y la puntuación. Además, revisar el texto y reflexionar sobre el impacto que puede tener en la audiencia. Recordemos que Alicia y Luis, al inicio de nuestras actividades, decían que habían ocurrido lluvias muy fuertes, que provocaron inundaciones que afectaron a los pobladores que vivían cerca de los ríos. Sin embargo, Alicia también contó lo que ocurre en la selva después de que pasan las inundaciones. Los suelos se quedan fértiles y son buenos para sembrar. Recordemos que en la actividad anterior también has tenido la oportunidad de averiguar lo que se puede hacer para que estos fenómenos naturales no causen tantos desastres, aprendiendo la importancia de tener una cultura de prevención. A partir de todo lo aprendido sobre los fenómenos naturales, ¿has pensado que podrías compartir estos aprendizajes con tu familia y comunidad? Entonces, es momento de pensar en esta pregunta. ¿Qué propuesta de actividades les podrías plantear para poner en práctica acciones de prevención o aprovechar el impacto de los fenómenos naturales en tu comunidad? Niños y niñas, tomen en cuenta lo siguiente. Antes de escribir tu propuesta de acciones, lee el recurso Plan Familiar de Emergencia. Allí encontrarás información sobre diversos fenómenos naturales que ocurren en nuestro país, como los huaicos, las inundaciones, los sismos, el friaje, entre otros. También encontrarás información de las acciones que realizarás antes, durante y después de que ocurran cada uno de los fenómenos naturales. Esta información te ayudará bastante para tu propuesta de acciones. Tómalo en cuenta. Luego de haber leído esta información, con la ayuda de un familiar, identifica las zonas de riesgo de tu casa. Pídele a un familiar que te oriente a identificar las zonas seguras y las zonas de riesgo de tu comunidad. Niños y niñas, es momento de elaborar tu plan de escritura, teniendo en cuenta lo que has desarrollado. Planifica la escritura de tu propuesta de acciones. Puedes hacerlo completando el esquema que te presentamos a continuación. Para esto debes responder a cada una de las preguntas. ¿Para qué escribirás el texto? Para responder esta pregunta, revisa el propósito de hoy. ¿Ya lo hiciste?
Muy bien, seguro te has dado cuenta que hoy escribirás para realizar una propuesta de acciones frente a los riesgos que pueden generar los fenómenos naturales, sobre todo aquellos que ocurren con frecuencia en tu comunidad. Toma en cuenta eso. ¿Quiénes lo leerán? ¿Qué dicen ustedes? ¿Quiénes serán los interesados en leer tu propuesta de acciones? Por supuesto, tu profesor, tu profesora, familiares, vecinos y vecinas, y podrías incluir a tus compañeros y compañeras. ¿Qué tipo de lenguaje utilizarás? ¿Será un lenguaje formal o coloquial? ¿Qué dicen ustedes? Claro, por tratarse de tu propuesta de acciones y que lo vas a compartir con toda tu comunidad, entonces deberás utilizar un lenguaje formal. ¿Qué forma o estructura tendrá tu propuesta? Aquí te ayudo un poco. La estructura que tendrás es la siguiente. El nombre del fenómeno natural que afecta a tu comunidad. Propuesta y acciones, es decir, lo que tienes que hacer antes, durante y después de que ocurra el fenómeno natural que afecta a tu comunidad. ¿Cómo lo difundirás? Es decir, ¿por qué medio compartirás tu propuesta de acciones? Aquí te dejo algunas ideas. Tú elige la que sea más conveniente. Ahora elabora tu propuesta y su secuencia de acciones. Pero antes recuerda algo muy importante. Las acciones que propongas ayudarán a tu familia y comunidad a prevenir los posibles riesgos o aprovechar los fenómenos naturales en tu comunidad, como las lluvias intensas, los huaicos, las inundaciones o aquel fenómeno natural que tú consideres ocurre con frecuencia en tu comunidad. Toma eso en cuenta, por favor. Seguimos avanzando. Teniendo en cuenta la información que recogiste en las actividades anteriores, así como la planificación de tu texto, comienza a desarrollar tu propuesta para aprovechar los fenómenos naturales o acciones de prevención frente a estos. Recuerda que tu texto busca comunicar tu propuesta para la prevención de riesgos o el aprovechamiento de los fenómenos naturales en tu comunidad. Esto es importante. Niñas, llegó el momento de escribir. A partir de esto, completa el siguiente cuadro que te ayudará a elaborar tu propuesta de acciones para prevenir riesgos. Propuesta de acciones para prevenir los riesgos de... En este espacio escribirás el nombre del fenómeno natural más frecuente en tu comunidad. Para este ejemplo, hemos seleccionado una inundación. Recuerda revisar el plan familiar de emergencia, porque ahí encontrarás información sobre el fenómeno natural que sucede con más frecuencia en tu comunidad. Luego escribirás tu propuesta. A nadie le gusta pensar en un desastre natural como una inundación, pero es lo que debemos hacer para prevenir los daños que pueden causar. Debemos estar preparados y salvar nuestras vidas. Esto es un ejemplo. Guíate para que tú lo puedas escribir mejor. Luego escribirás las acciones a realizar antes, durante y después de que ocurra el fenómeno natural que tú has seleccionado. Recuerda que estas acciones también las vas a encontrar en el plan de emergencia familiar. Entonces, antes de que suceda el fenómeno natural de una inundación, ¿qué tienes que hacer? Aquí escribimos dos acciones. Acciones mientras ocurre, es decir, durante el fenómeno natural de la inundación, escribes también dos acciones como mínimo. Si deseas, puedes escribir más. Después de que ocurre el fenómeno natural, es decir, la inundación, aquí te escribimos alguna de las acciones. Toma en cuenta que puedes escribir más acciones. Muy bien, niños y niñas, guíate de este ejemplo para que tú también puedas escribir tu propuesta de acciones. Nuevamente te recuerdo revisar el plan familiar de emergencia, porque ahí está lo que tienes que hacer antes, durante y después del fenómeno natural que sucede con frecuencia en tu comunidad, porque de repente en tu comunidad no hay inundaciones. Tal vez ocurran otros. Revisa si todas las acciones se refieren a tu propuesta.
Por ejemplo, si estás planteando acciones para prevenir inundaciones, no pueden haber acciones para prevenir huaicos. Por eso es importante que revises tu plan familiar de emergencia y ahí tienes que sacar la información necesaria para aquel fenómeno natural que ocurra en tu comunidad. Por ejemplo, la información anterior la saqué del plan de emergencia familiar, donde está la inundación. La preparación es lo que tienes que hacer antes de que ocurra este fenómeno. La respuesta es lo que tienes que hacer durante y la rehabilitación es lo que tienes que hacer después. Guíate entonces de tu plan familiar de emergencia. Otro aspecto que debes revisar es si tus actividades impactarán y movilizarán a las personas que reciban tu propuesta de acciones. Puedes leérselas a un familiar y preguntarle si lo que has escrito lo invita a hacer algo. Tú puedes. Una vez que termines de completar tu cuadro de propuesta de acciones, tendrás que revisar la primera versión de tu texto a partir de los siguientes aspectos. Recuerda colocar la X o el check en la columna sí o en la columna no, según hayas cumplido con cada uno de estos aspectos. Por ejemplo, planifiqué acciones para prevenir los riesgos o aprovechar los fenómenos naturales considerando el destinatario. Al escribir, consideré acciones considerando la información recogida. Mi propuesta se mantiene en el tema de las medidas de prevención o el aprovechamiento de los fenómenos naturales. ¿Usé adecuadamente mi texto los conectores? ¿Usé adecuadamente los signos de puntuación? Muy bien, niños y niñas, una vez que terminen ustedes de realizar la revisión de la primera versión, tendrás que fijarte especialmente en esta columna, porque esto es lo que tienes que tomar en cuenta para mejorar tu texto y escribir la versión final. A partir de la revisión de tu texto, es decir, de la primera versión, escribirás la versión final de tu propuesta. En este espacio o en esta hoja ya no necesitas copiar el cuadro, solamente el contenido de la siguiente forma. Observa atentamente. Lo primero es escribir el título completo. De esta manera, propuesta de acciones para prevenir los riesgos de una inundación. En este caso tendrás que colocar aquí el fenómeno natural del cual tú vas a tratar en tu propuesta de acciones. Luego, la propuesta. A continuación, las acciones a realizar, es decir, el antes, el durante y el después de que ocurra el fenómeno natural que tú has elegido. Para seguir aprendiendo, te invitamos a desarrollar el recurso Escribimos Recomendaciones, que podrás encontrarlo en la plataforma de Aprendo en Casa. Aquí te muestro un esquema de cómo tendrás que escribir tus recomendaciones a seguir ante un fenómeno natural que ocurra con frecuencia en tu comunidad. Por ejemplo, recomendaciones ante un huaico. Recuerda revisar el plan familiar de emergencia para poder realizar las recomendaciones ante el fenómeno natural que ocurre en tu comunidad. Lo primero de este esquema es el título, como el que te muestro a continuación. Luego, la introducción. Continúa con las recomendaciones, lo que tienes que hacer antes, durante y después que ocurra el fenómeno natural, en este caso del huaico. Ya sabes, para poder realizar tus recomendaciones ante el fenómeno natural que ocurre en tu comunidad, revisa tu plan familiar de emergencia. Reflexiona sobre tus aprendizajes colocando el check según corresponda.